6:36, porque tenemos ya en línea de comunicación a Luis Chavarría, que es secretario general de UNDECA. ¿Y por qué lo hemos llamado? Resulta, ayer teníamos en entrevista al doctor Eliot Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, y alerta al Colegio de Médicos sobre una exigencia que hace UNDECA a este colegio para que incorpore a profesionales que no han logrado demostrar que son médicos. Y la palabra es exigencia. Exigencia, eso es lo que decía el comunicado. Y vamos a escuchar al doctor Eliot Garita, que nos daba referencia de que no son ni uno, ni dos, ni tres los médicos que están solicitando incorporarse sin demostrar que son profesionales en medicina. Vamos a escuchar al doctor. Me enviaron una solicitud de un grupo grande de 5 anestesiólogos, cirujanos pediatras, ortopedistas, oncólogos, psiquiatras, radiólogos, medicina familiar, cirujanos plásticos, dermatología, entre otros. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis, rápidamente nos dimos cuenta que del grupo de los 26 o 27 que son, 16 ni siquiera podríamos definir que son médicos, porque no tenemos el cómo comprobar que hayan estudiado medicina general y no han presentado ninguna documentación al respecto. Y de la etapa más básica para poder definir y arrancar en este proceso. Y de estos, pues 10 sí estaban incorporados como médicos generales, pero no se han podido graduar o incorporar como especialistas en su específica rama, básicamente porque o han hecho exámenes 1 o 2 veces, o 3 o 4 veces inclusive, como ha pasado en algunos casos. Algunos no han querido presentar documentación. Incluso hemos tenido el caso de un caso específico donde la nota del examen que se hizo en uno de los exámenes que ganó, que realizó, porque no lo ganó, obtuvo un 5 de nota, un 5 de 100, no un 5 de 10. Esas son las declaraciones del doctor Eliot Garita, aquí con nosotros el día de ayer. Don Luis Chavarría, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué opinión le merece eso que pudo escuchar que dice el presidente del Colegio de Médicos? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por permitirme estar en este programa. Lógicamente la preocupación de UNDECA es muy grande. Lo que menciona el doctor en este audio es que efectivamente nosotros en el año 2023, a raíz también de la falta de anestesistas en nuestro país, abrimos una mesa con la Defensoría para investigar qué estaba sucediendo en Costa Rica. Dentro de eso a nosotros se nos había presentado una serie de médicos y padres de familia y madres de médicos que llevaban años de haberse graduado en el extranjero, en diferentes países, ¿verdad? Y presentamos una lista para que eso fuera conocido por la Defensoría. De ahí acordamos crear una mesa en la Defensoría de los Habitantes para que vinieran, discutiéramos este asunto. Y lo que dice el doctor Ángelo, puede tener razón en algunas cosas, pero lo que sí es cierto es que antes del COVID-19, aquí hicieron falta médicos y el Colegio de Médicos autorizó, es un permiso de autorización de trabajo temporal para todos los médicos que no se han logrado graduar o están pendientes de presentar requisitos en ese sentido. Y en ese entonces el Colegio de Médicos autorizó, por la falta de necesidad de especialistas, permisos de trabajo en ese entonces. Es lo que nosotros alegamos con ellos, y también sabemos que en Costa Rica hay otra serie de médicos graduados en Costa Rica, aquí en las universidades públicas o privadas, ¿verdad? Y han tenido muchas dificultades también para que el Colegio de Médicos les dé esa autorización de trabajo. Sí, don Luis, pero a ver, para entender un poquito, ¿cómo hace el Colegio de Médicos para permitir que trabaje a alguien que dice que es médico y no lo prueba? Es que casi que no cabe en la cabeza, casi que no tendría lógica que el Colegio de Médicos deba hacerlo ante la inopia como tal, es decir, la necesidad que tenemos, pero es que tampoco abrir la puerta de esa manera, ¿no cree? No, nosotros no estamos pensando hacer nada ilegal.
muchos de esos han ido ganando los exámenes, ¿verdad? Hay gente que han llevado años haciendo esos exámenes, que por cierto tiene un costo muy alto a cada estudiante de casi 700,000 colones por cada examen. Hay veces lo hacen cada 2 años en ese sentido. Ahora, ¿qué se discutió en la Defensoría de los Habitantes en esa ocasión, verdad? Nosotros también sostenemos como UNDECA que podría haber un conflicto de intereses, ¿verdad? Los estudiantes se quejan que hay veces los exámenes que les hacen los mismos especialistas o los mismos catedráticos que dan las clases no tienen nada que ver con los que ellos estudiaron, que son preguntas alejadas de la realidad, que ellos lo han denunciado, ¿verdad? Eso lo denunciamos en la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Y esa es la queja de muchos médicos graduados, ¿verdad? Que como lo dejemos fuera o dentro de Costa Rica, que han habido muchos obstáculos y aquí se quejan de que pueden haber conflictos de intereses en esta situación. Claro, pero don Luis, no me respondió. Es decir, ustedes sí defienden, es que no logro como ubicarme un poco en el criterio de aceptemos, obviamente que no es nada ilegal, pero es que mientras el Colegio de Médicos no dé la autorización, es ilegal. No, es que la autorización la tienen que dar, es la autorización del trabajo del Colegio de Médicos, que no entendemos por qué el Colegio de Médicos, eso lo discutimos con la caja también, ¿verdad? Sí. Pero la autorización es de ellos hacen los exámenes, ¿verdad? Si sacan los exámenes lo dan, si no lo sacan no lo dan, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hemos dicho en aquel momento de la pandemia, que en esa pandemia sí, entonces resulta que a la mayoría de ellos le dieron una autorización temporal para laborar en esas condiciones de emergencia. Después de esto no le quieren dar a nadie más. Sí, y el hecho de que, por ejemplo, supongo que un alegato del Colegio de Médicos básicamente tenga que ver con responsabilidades, es decir, si un profesional de estos, por aquella cosa de la vida, ocurra algo, muere un paciente, no sé, alguna cosa que una mala praxis, pues obviamente que aquí se nos viene el mundo abajo, porque estamos permitiendo que alguien que no haya terminado la carrera o que no haya demostrado plenamente que es médico y se lo permitimos, pues la cosa se puede complicar mucho más, don Luis. No, hay que aclarar. Nosotros estamos proponiendo a las personas que se graduaron como médicos, que tienen graduado ya, sacaron los años, el título como médicos. Lo que pasa es que en Costa Rica, de los pocos países en el mundo, el Colegio de Médicos tiene que darle la autorización del trabajo. Pero dejamos claro de que no es que no han sacado el título, de que se lo regalaron ahí o que se lo sacó en una rifa, no. En esto queda bien claro que todas esas personas son médicos, porque no han logrado por diferentes motivos y en algunos casos muy cuestionados, ¿verdad? Son algunos exámenes que les hacen o el examen que les hacen o la autorización que les hacen para darles el permiso de trabajo. Y reitero, en otras ocasiones en esto lo han dado y nosotros sentimos que aquí es lo que hay, en algunos casos, no lo podemos probar, discriminación, y hay algunos médicos que están pensando en presentar recursos de amparo porque consideran que es eso también. Bueno. Don Luis, pero pasa igual que los abogados pueden ser titulados y van a estar finalizado la carrera y todo lo demás, pero si no presentan al colegio el examen para agremiarse, no pueden ejercer la carrera. Pasa lo mismo con los médicos, ¿no? Tienen que estar agremiados para poder ejercer la medicina, y si no están agremiados, podrán tener el título, pero no pueden ejercerla. Pregunto. Esa información es importante. Claro, es que creo que hay una confusión, no sé cómo lo manipuló Áñez, el presidente del Colegio de Médicos. No es que están matriculados, ya ellos están graduados, o sea, en el extranjero o en Costa Rica, ya ellos están graduados. Lo que falta es que en esta situación de emergencia les dan la autorización para que puedan laborar temporalmente. Además, en la mesa de la Defensoría de los Habitantes se discutió que por qué no se llamaba al CENDEIS para que se verificara también un poco las materias que podrían
sí o no, ¿verdad?, que les estaban haciendo los exámenes que no tenían que ver con los estudios que ellos habían Claro. hecho. Don Luis, pero inclusive don Elliot hablaba de personas que ni siquiera tenían algún tipo de certificado que garantizara y que diera cuentas que son al menos médicos generales. Tampoco tenían, por ejemplo, algunos algún certificado o sus títulos con respecto a la especialización. Entonces, yo no sé si ustedes también tienen conocimiento de estos casos específicos y si esos mismos son de los que se están solicitando, pues, colaborar o facilitar. Bueno, yo quiero decir con todo el respeto de que si están sembrando dudas de nuestra responsabilidad del sindicato en eso, lo rechazo tajantemente, porque UNDECA no va a ser irresponsable, siendo un sindicato de la salud y que en muchas ocasiones hemos luchado o hemos logrado, se ha demostrado que sí o no, no se vengan a sembrar dudas de que UNDECA pretende que se nombre gente que tiene título o no tiene título. Y para graduarse en una universidad o para que le den el permiso, tendrán que tener el título y todos los trámites que el Colegio de Médicos hace para presentar los documentos. Pues queríamos tener las dos versiones esta mañana aquí a través de esta edición desde Buena Mañana, no solo la del presidente del colegio, sino también la del secretario general de UNDECA, don Luis Chavarría. Don Luis, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muy bien, muchas gracias. Que me le vaya muy bien.